Mi hermana humilló a mi hijo en el banquete. Mis padres rieron, yo la haré llorar en tribunal. El salón brillaba con luces tenues y los murmullos de la conversación se mezclaban con el tintinear de las copas. Clara se sentía atrapada en una burbuja de felicidad ajena, mientras su corazón latía con fuerza. El aroma de la comida deliciosa se entrelazaba con el eco de las risas de su familia. Aunque el ambiente era festivo, ella sabía que esa noche no todo era alegría. Su hermana Laura, siempre tan astuta con sus palabras afiladas, lanzó una bomba en medio de la cena. ¿Todavía no has aprendido a su más pequeño? A este paso jamás llegarás a la universidad. La risa de sus padres resonó como un eco sordo que aplastaba a Clara. Miró a su hijo, quien había bajado la mirada, sus mejillas encendidas de vergüenza. El nudo en su garganta crecía. Era como si sus risas rasgaran su alma. Clara recordó las noches de desvelo, sus abrazos reconfortantes, el brillo de sus ojos al aprender. Pero esa noche, su madre sentía como si todo lo que había construido con amor se desvaneciera con unas pocas palabras crueles. La traición de Laura se volvía palpable. Su cólera fue creciendo, una llama oscura que necesitaba salir. Miró a su alrededor. Las sonrisas estaban en cada rincón, pero el ambiente le parecía hostil. Fue en ese momento que decidió que no se quedaría callada. Elaboraría un plan, no solo por su hijo, sino por todos esos años de humillaciones silenciosas. Clara sabía que la familia debía unirse, pero con Laura siempre había sido un juego de poder. En un instante, su furia se transformó en una determinación fría. Todos se estaban divirtiendo, pero ella planeaba hacer estragos. La mirada de su hijo, lastimada y avergonzada, no podía pasar desapercibida. Clara respiró hondo, el aire pesado de ira y dolor fogueándose en su pecho. En medio de las risas se levantó. La multitud se detuvo. Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Clara caminó hacia Laura. Sintió cada mirada clavarse en ella mientras avanzaba. «¡Laura!», dijo con voz temblorosa y firme al mismo tiempo. «Piensa bien antes de hacer daño a quien sea de nuestra familia. Nunca sabes el precio que puede tener». El silencio fue ensordecedor. Laura, sorprendida, lanzó una mirada despectiva. «¿Te crees la madre perfecta, Clara?». Pero Clara, impulsada por el amor, respondió con un eco firme. «No soy perfecta, pero sí te haré llorar en tribunal si continúas con esta actitud. Esto no acabará aquí». La tensión se cortaba como un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar. Clara podía sentir los ojos de sus padres implicados en un sinsabor que nunca antes había experimentado. Esa promesa resonaba en el aire, un rayo de advertencia. El banquete que había comenzado lleno de alegría había tomado un giro inesperado. Mientras Clara se alejaba de la mesa, su corazón latía con fuerza, pero había una luz en su interior. Sabía que su camino estaba lleno de incertidumbre y secretos. ¿Qué más vendría a la luz? ¿Qué más vendría a la luz? Nadie podía prever las consecuencias que esta pelea tendría en la dinámica familiar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante.
Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, ¡ja, ja, ja! Dale a me gusta, me ayuda mucho. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se alejó de la mesa, sus pasos resonando en un silencio pesado. Sentía cómo el aire en la habitación se volvía espeso, como si cada mirada la siguiera, como si cada murmullo se transformara en un susurro lleno de juicio. La tensión estaba a flor de piel. Sin embargo, la adrenalina también la impulsaba. Un fuego que no pensaba apagar. Atravesó la sala, buscando un rincón donde despejar su mente. Pero justo cuando tomó un respiro profundo, la puerta principal se abrió de golpe y un viento helado invadió el salón. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una figura encapuchada apareció en el umbral, el rostro invisible bajo la sombra. El corazón de Clara se detuvo. La figura avanzó y al quitarse la capucha, el rostro se reveló. Era su hermano, Miguel, quien no aparecía desde hacía años. Su mirada, fría como el hielo, buscó a Clara y sus labios se curvaron en una sonrisa tensa. «Hola, familia», dijo con un tono. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Miguel había sido el rebelde de la familia, alguien que siempre traía problemas. Había hecho desaparecer su vida por causas desconocidas y ahora allí estaba como un espectro del pasado. ¿Qué haces aquí?», logró articular. Su voz apenas un susurro. De repente el ambiente festivo se tornó hostil. Los murmullos crecieron como una ola y las risas se apagaron. Laura se cruzó de brazos, su desdén evidente. «¡Ja, ja, 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 ja! No esperaba verte, hermano. ¿Acaso tienes algo que decir?». La provocación era clara y Clara sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. En realidad sí. Miguel caminó hacia el centro de la sala, cada paso resonando como un tambor. «He estado fuera. Desde que desaparecí, he estado tratando asuntos familiares que deberían haberse resuelto hace tiempo». Clara se preparó para lo peor. Cuando él dijo «asuntos familiares», una oleada de ansiedad la recorrió. «Si estás aquí para arruinar más vidas», comenzó a decir Clara, pero él la interrumpió con un gesto. «No he venido a eso, he venido a advertirles». La gente contenía la respiración. Lo que sucedió hace años no fue un accidente, fue orquestado. El revuelo se apoderó del salón. «¿Qué quieres decir con orquestado?», preguntó su padre, quien parecía más pálido. Miguel se giró lentamente. Lo que pasó con mamá, con su muerte, fue un asesinato encubierto. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás loco?», exclamó Laura, moviendo la cabeza en incredulidad. «No, eso no puede ser». Pero el rostro de Miguel no mostraba dudas. «Hay pruebas, pruebas que solo yo tengo, pero no puedo hablar sin que ustedes escuchen». Galvanizada por la conmoción, Clara sintió como el terror se apoderaba de ella. Era posible. Podía ser que todo lo que había creído, todo lo que había sufrido, fuera parte de un plan sombrío que jamás imaginó.
La atmósfera se volvió electrizante. En ese momento, un rayo de claridad surgió en la mente de Clara. Esa unión forzada que había anhelado con su familia pedía ser algo más que una simple cena. Tal vez estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría todo para siempre. ¿Qué más sabes?, susurró, su voz apenas audible, mientras todos se acercaban, instintivamente atrapados en la trama que Miguel había tejido. Las respuestas estaban al alcance, pero las sombras del pasado amenazaban con hacer que todos temblaran. Y así, el banquete que comenzó como un evento lleno de risas se transformaba en el escenario de una revelación que podía desmantelar toda la familia. ¿Qué secretos estaban por venir a la luz? ¿Cuánto dolor ocultaba realmente su historia? La verdad estaba allí, suspendida en el aire, esperando a ser descubierta. Clara sintió que el aire se volvía cada vez más denso, como si la habitación misma le presionara el pecho. Las palabras de Miguel giraban en su mente, reverberando con una intensidad inquietante. Ella miró a su hermano, su corazón martillando con fuerza, espeando, temiendo lo que pudiera venir. ¿Asesinato encubierto? ¿Qué significaba eso? Sus padres intercambiaron miradas, un mar de expresión de confusión y miedo que Clara nunca había visto antes. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó su padre, su voz temblando. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Miguel respiró hondo y dijo: «No puedo dar». «¿Cómo puedes sorprendernos más que esto?». Laura estaba visiblemente incómoda, sus ojos oscuros centelleando con una mezcla de desdén y horror. Miguel negó con la cabeza, tomando un momento. «No se trata solo de mamá. Hay algo que me involucra a mí también. Ustedes no lo saben». Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del salón se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre alto, con aspecto desaliñado y una cicatriz que cruzaba su cara. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un rostro que no había visto en años. «¡Pedro!», murmuró, preguntándose si sus ojos le fallaban. El hombre caminó con paso decidido. «Vine a avisarles», dijo con voz grave. «Lo que Miguel acaba de decir no es solo un cuento. Ustedes deben estar preparados para lo que viene». La sala estalló en murmullos, todos mirando temerosos entre sí. ¿Qué significaba eso? Miguel lo miró con una mezcla de ansiedad y furia. «No deberías estar aquí, Pedro. Traes más problemas». Clara se sintió desbordada. «¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué sabes tú de nosotros?». Pero antes de que pudiera responder, un ruido sórdido resonó en la puerta principal. Un golpe brutal que hizo que el cristal temblara. Todos se giraron asustados y la intriga del salón se tornó en verdadera alarma. «¡Espera!», gritó Laura. «No te vayas a interponer. Esto es asunto familiar». Pero no había tiempo para discutir. Clara sintió que el pánico le constriñía la garganta. Miguel y Pedro intercambiaron miradas llenas de significado. Clara comenzó a imaginar lo que estaban pensando. Ellos conocían más, escondían algo profundo. De repente, la puerta se abrió de par en par, revelando a un grupo de personas. Entre ellas,
Clara reconoció a una antigua amiga, Teresa, junto a su pareja. Pero algo no estaba bien. Teresa parecía pálida, temblorosa y con una expresión de horror. «No puedes seguir con esto, Miguel. Te están buscando», dijo. Su voz era un susurro tembloroso. «Ellos saben lo que hiciste, lo que estás planeando». La sala se sumió en un silencio helado. Clara miró a su hermano, las dudas y los secretos precipitándose en su mente como un torrente. «Miguel, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste?» Miguel, antes arrogante, lucía nervioso, casi acobardado. «No es lo que piensas. No todo, no hay tiempo, pero todo puede cambiar. Hay una bomba de tiempo entre nosotros», murmuró, su tono lleno de desesperación y miedo. «¿De qué hablas?», gritó Clara, la incertidumbre transformándose en terror. En ese instante algo cambió. Miguel miró a Pedro y luego a Clara, su mirada tomando un peso que nunca había tenido. «Tienen que escucharme. Hay cosas que no debería haber mencionado, cosas que pondrán a toda la familia en grave peligro». La intriga creció como un incendio descontrolado. Clara sintió que el mundo se desvanecía. ¿Puede que Miguel no fuera el único con secretos? Un sudor frío emergió en su frente. Esa noche no era solo un banquete familiar, no, era una línea entre la verdad y la destrucción. Una sombra se acercó, cubriendo el umbral. Clara se giró y junto a ella el tiempo pareció detenerse. Una figura familiar emergía del fondo, con un rostro que la haría cuestionar cada pilar de su vida. ¿Era posible? Todo eso podía cambiar en un instante y el eco de un pasado oscuro comenzaba a despertar. Clara sintió que el aire se volvía cada vez más denso, como si la habitación misma le presionara el pecho. Las palabras de Miguel giraban en su mente, reverberando con una intensidad inquietante. Ella miró a su hermano, su corazón martillando con fuerza, esperando, temiendo lo que pudiera venir. ¿Asesinato encubierto? ¿Qué significaba eso? ¿Qué más sabes?, exigió en un susurro, incapaz de soportar la tensión. Pero antes de que Miguel pudiera responder, una sombra se acercó, cubriendo el umbral. Clara se giró y junto a ella el tiempo pareció detenerse. Su tía Rosa, una presencia familiar pero distante, emergía del fondo, con un rostro que la haría cuestionar todo. «Rosa», exclamó Clara. Su corazón se detuvo. «¿Qué haces aquí?». La expresión de su tía era sombría, como si fuera portadora de un frío inminente. «Clara, hay cosas que tú no sabes», dijo Rosa, su voz temblando. El murmullo de la sala se detuvo de golpe. Todos estaban expectantes, en un silencio tenso. «Miguel tiene razón, no se trata solo de tu madre, hay secretos más oscuros». «¿Más oscuros?». Laura, siempre provocadora, saltó de su asiento. «Por favor, no comencemos con eso, Rosa. Ya hemos tenido suficiente drama por una noche». Pero la tía no se dejó intimidar. «No lo entiendes, Laura. Algunos secretos pueden destruirnos a todos. El pasado no lo olvidamos, simplemente lo enterramos». Su mirada se posó en Miguel y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó su padre, con voz temblorosa. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en el aire. Entonces, en un giro inesperado, Rosa levantó una antigua caja de madera que traía bajo el brazo. «Dentro de esto hay verdades que nunca debieron ser ocultadas», dijo, sus manos temblando ligeramente mientras abría la caja con un crujido inquietante.
El olor a viejo y a secretos olvidados llenó el aire. Clara se acercó, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué hay ahí? El corazón le latía con fuerza. Rosa tomó un tono grave, como si supiera el peso que llevaban sus palabras. Cartas, fotografías, todo lo que podía haber cambiado nuestras vidas para siempre, explicó, sacando un puñado de documentos amarillentos. Lo que ustedes creen que saben no es la historia completa. Y hay un secreto que involucra a algunos de nosotros que, si se revela, podría destruir lo que queda de esta familia. Antes de que alguien pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador resonó en la sala. Clara giró la cabeza, horrorizada, y vio a Pedro caer al suelo, sosteniendo su pecho. ¡Pedro! Gritó Miguel, corriendo hacia él. El caos estalló. Las risas y la tensión se desvanecieron en un grito general de pánico. «¡Llama a una ambulancia!». Clara sintió que la sangre se le helaba. Se agachó junto a su amigo, quien parecía estar luchando por respirar. La sala se llenó de murmullos y gritos, y la confusión se apoderó de todos. ¿Qué estaba pasando? Pero mientras todos se volvían hacia Pedro, Clara sintió un tirón en su pecho. Algo en el aire había cambiado. Una energía extraña. Los ojos de Rosa brillaron. Y antes de que pudiera siquiera procesar la situación, su tía rápidamente se movió hacia la caja y sacó una fotografía. Su rostro era un lienzo de pánico. «¡Miren esto!», gritó, mostrando la imagen a todos. Era una foto vieja, nítida, mostrando a su madre abrazando a un hombre que Clara no podía reconocer. Él es el verdadero padre de Miguel. El tiempo pareció congelarse. Clara sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué? No, eso no puede ser. Su mente giraba como un torbellino. Miguel, con la boca abierta, se veía paralizado. Las revelaciones se disparaban como dardos en la atmósfera. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué más había escondido su familia? Clara sintió que las piezas de un rompecabezas que había estado armado durante años caían desmoronadas, revelando una imagen que nunca imaginó. Mientras Pedro seguía en el suelo, Clara entendió que esa noche no solo se trataba de secretos familiares, sino de verdades enterradas que podían arrastrar a todos al abismo. Las risas que una vez llenaron el salón, eran ecos irreales ahora. Y en medio del caos, una sombra de traición se cernía. Todo lo que creía saber sobre su familia se tambaleaba en un hilo delgado, listo para desmoronarse. ¿Qué otras verdades estaban guardadas en la oscuridad de la historia familiar? El eco de un pasado oscuro comenzaba a despertar. Clara sintió que el aire se volvía cada vez más denso, como si la habitación misma le presionara el «ma». Las palabras de Miguel giraban en su mente, reverberando con una intensidad inquietante. Ella miró a su hermano, su corazón martillando con fuerza, esperando, temiendo lo que pudiera venir. ¿Asesinato encubierto? ¿Qué significaba eso? ¿Qué más sabes?, exigió en un susurro, incapaz de soportar la tensión. Pero antes de que Miguel pudiera responder, una sombra se acercó, cubriendo el umbral. Clara se giró, y junto a ella el tiempo pareció detenerse. Su tía Rosa, una presencia familiar pero distante, emergía del fondo, con un rostro que la haría cuestionar todo. «¡Rosa!», exclamó Clara. Su corazón se detuvo. «¿Qué haces aquí?». La expresión de su tía era sombría,
como si fuera portadora de un frío inminente. «Clara, hay cosas que tú no sabes», dijo Rosa, su voz temblando. El murmullo de la sala se detuvo de golpe. Todos estaban expectantes, en un silencio tenso. «Miguel tiene razón. No se trata solo de tu madre. Hay secretos más oscuros». «¿Más oscuros?». Laura, siempre provocadora, saltó de su asiento. «Por favor, no comencemos con eso, Rosa. Ya hemos tenido suficiente drama por una noche». Pero la tía no se dejó intimidar. «No lo entiendes, Laura. Algunos secretos pueden destruirnos a todos. El pasado no lo olvidamos, simplemente lo enterramos». Su mirada se posó en Miguel y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó su padre con voz temblorosa. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en el aire. Entonces, al abrir su boca para hablar, un grito desgarrador resonó en la sala. Clara giró la cabeza y vio a Pedro caer al suelo sosteniendo su pecho. «¡Pedro!», gritó Miguel, corriendo hacia él. El caos estalló. «¡Llama a una ambulancia!». Clara sintió que la sangre se le helaba. Se agachó junto a su amigo, quien parecía estar luchando por respirar. La sala se llenó de murmullos y gritos, y la confusión se apoderó de todos. ¿Qué estaba pasando? Mientras intentaban auxiliar a Pedro, Miguel se volvió hacia Rosa, sus ojos llenos de angustia. «No es el momento, Rosa. Enfócate en él». Pero Clara notó un destello en la mirada de su tía, una chispa de conocimiento, de miedo, que la hizo tambalear. «No sabes lo que él está haciendo, Miguel. Estás en grave peligro», dijo Rosa, y su voz resonó con un tono sobrenatural que hizo que todos se detuvieran. «¿De qué hablas?», Clara preguntó, sintiéndose atrapada entre el horror de la situación y las revelaciones que flotaban en el aire. «¿Qué significa eso?». Rosa, con una determinación repentina, dio un paso adelante, despojando a todos de su ignorancia. La verdad es que sus años de misterio se deben a algo que empezó mucho antes de que naciéramos. Algo que involucra a nuestra madre, pero también a mí. «¿Tú?», murmuró Clara, la confusión arremolinándose en su interior. ¿Cómo podía ser que su propia tía estuviera en el centro de todo? «Ella no solo era tu madre, Clara. Era una agente encubierta. Lo que estaba ocurriendo en nuestra familia no era solo una tragedia. Era parte de un juego más grande. Un plan que ambos, sí, tú y Miguel, necesitan conocer. Y no solo eso. Pedro estaba involucrado». La sala estalló en susurros, ojos desorbitados buscando una respuesta. «¿Involucrado?», preguntó Miguel, su voz un hilo tenso. Clara giró rápidamente la cabeza hacia Pedro y vio una expresión completa de dolor en su rostro mientras yacía en el suelo. «Te lo advertí, Miguel. Empezaron a acecharte. Tu madre está viva. Todo esto es parte del plan. Si no salvas a Pedro ahora, será demasiado tarde». La revelación de Rosa resonó como un trueno, haciendo que el aire se congelara a su alrededor. Un estallido de murmullos llenó la sala. Clara sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Viva?». «Sí, y ella ha estado vigilando desde la sombra». La mirada de Rosa era sombría y llena de secretos.
Cada palabra se sentía como un golpe. ¿Quién era realmente su madre? Mientras Pedro luchaba por respirar y el caos se desataba, un estremecimiento recorrió la sala. Clara sintió que todo lo conocido se desmoronaba. No solo se trataba de venganza y humillaciones, era una red de engaños que los atrapaba a todos. La noche que había comenzado como una celebración se había convertido en una sinfonía de traiciones y revelaciones, un oscuro camino que aún estaba por explorar. La pregunta se instaló en su mente. ¿Qué harían ahora? ¿Y qué secretos vendrían a la luz sobre la verdadera naturaleza de su familia? Clara sintió el peligro acechando como un animal salvaje, listo para saltar. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Y si la verdad era más aterradora de lo que imaginaban? Una sombra oscura se cernía sobre ellos, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Clara sintió que el aire se volvía cada vez más denso, como si el ambiente estuviera a punto de estallar. Las palabras de Rosa sobre su madre como agente encubierta reverberaban en su mente, y todo lo que parecía seguro irreversiblemente cambiaba. El caos en la sala había crecido conforme Pedro seguía luchando por respirar, y los murmullos de la familia llenaban el aire con un eco de confusión y miedo. ¿Qué significa todo esto?, murmuró Clara, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Por qué habrías de esconder esto? El pánico se había apoderado de ella, y su mirada saltó de Rosa a Miguel. Las revelaciones estaban lloviendo, y cada palabra era como un rayo que iluminaba la oscuridad de sus secretos familiares. Pero antes de que Rosa pudiera responder, un ruido sordo retumbó en la puerta. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran agentes de la ley, y el ambiente festivo se transformó en un caos instantáneo. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, su voz decidida resonando en el salón. Clara retuvo la respiración. «Estamos buscando a Miguel González». Aquella afirmación cayó como una piedra en el agua, y los murmullos se volvieron gritos de sorpresa. «¿Qué estás intentando hacer, Miguel?». Clara pudo ver el terror en el rostro de su hermano. Laura se echó hacia atrás, asustada. Los padres de Clara se apretaron las manos, probablemente rezando por una salida que parecía inalcanzable. «¡No! ¡Ustedes no entienden!», exclamó Miguel, alzando las manos antes de que cualquier otro pudiera intervenir. «No soy el enemigo aquí». Una de las agentes, de cabello corto y mirada seria, dio un paso adelante. «Hay una orden de arresto por delitos graves. Habló de un asesinato encubierto y necesitamos que colabores». Clara sintió que la luz del salón se desvanecía, apretando el corazón en su pecho. Los ojos de Miguel se llenaron de miedo y resignación. «Pero el asesinato no fui yo». «No es lo que piensan», dijo él, su voz temblando. La confusión aumentó mientras las miradas se intensificaron y los murmullos se convertían en susurros alarmantes. «No, pero Miguel, tú no puedes». Clara se acercó a él, intentando comprender, intentando interceder mientras una angustia pesada se cernía sobre ella. Pero entonces el hombre que había estado a su lado, Pedro, luchando en el suelo, se enderezó de repente, como si una fuerza invisible lo hubiera impulsado. «Yo sé lo que pasó», dijo Pedro, su voz resonando ahora con una intensidad sorprendente. «Yo sé la verdad.
porque fui parte de ello. La habitación se congeló. Clara no podía creer lo que oía. ¿Qué quieres decir?, preguntó con un hilo de voz. No podía ser cierto. Y no podía ser. Sin embargo, los ojos de Pedro estaban llenos de una comprensión abrumadora y aterradora. Clara, dijo, levantándose lentamente, aunque le costaba. El asesinato que mencionan, yo estuve ahí. No solo estaba involucrado, pero también estuve siguiendo a la familia. Todo fue planificado. Un juego cruel, donde nadie se salva al final. La sala estalló en murmullos de incredulidad mientras su mente trataba de procesar el peso de esas palabras. Clara sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. Pedro, un aliado, un amigo, había estado jugando en el lado opuesto. ¿Y su hermano, Miguel, era un cordero en este juego macabro? Todo lo que había creído y todas las vivencias compartidas ahora parecían ser un elaborado teatro, una farsa organizada por personas a las que amaba. Las miradas cambiaron. Ahora no solo estaban llenas de miedo, sino de agravios. Clara miró a su familia, quienes se transformaron de cómplices a sospechosos, todos con motivos propios. ¿Qué más no sabemos? ¿Hay más secretos por descubrir?, se preguntó, sintiendo que el aire se volvía aún más opresivo y su corazón palpitaba en un compás frenético. Pero antes de que ella pudiera continuar, un grito desgarrador resonó nuevamente. Fue Miguel quien en medio del estrés se sujetó la cabeza, como si los recuerdos estuvieran resurfacing y destruyéndolo por dentro. Yo no quiero ser parte de esto, no puedo soportarlo. Y en ese momento la incertidumbre del futuro se volvió una sombra amenazante. Clara sabía que la verdad estaba a un paso de ser revelada. Pero el eco de la traición y los secretos arropaba la habitación. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué harían ahora? Una increíble tormenta se avecinaba y ella no sabía si saldrían de ello, todavía menos si quedaría alguno al final. Clara sintió que el aire se volvía más denso, una presión creciente que la oprimía en el pecho. Las palabras de Pedro, resonando en sus oídos, envolvían la sala en un silencio tenso. Cada mirada ahora se centraba en él, como si él tuviera las respuestas a las preguntas que nadie se atreve a formular. La confusión y el terror se debatían en sus corazones, provocando un temblor colectivo. ¡Espera!, gritó Miguel, interrumpiendo la conversación. No puedes decir eso y esperar que todo quede bien. Su voz, cargada de miedo, rogaba por entendimiento. Pero Clara apenas lo escuchaba. Su atención se desvió hacia Pedro, cuyos ojos ardían con algo cercano a la desesperación. Todo esto ha sido un juego, Miguel, y ahora las piezas están a punto de encajar de una manera que nadie quiere ver. La muerte de tu madre fue solo el comienzo. El estruendo de su voz rompió la tensión momentáneamente. ¿Qué estás diciendo? Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué pasó realmente? Dímelo. Las lágrimas amenazaban con asomarse, pero el miedo las contenía. El agente de la ley, que aún observaba la escena, dio un paso adelante, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. ¡Vamos, Miguel! No tenemos todo el día. Si conoces la verdad, es hora de que hables. Puede ser tu única oportunidad de salir de esto. La amenaza en el aire era palpable. «Yo no hice nada», protestó Miguel.
su voz resonando con una angustia auténtica. Clara se volvió hacia él, buscando respuestas en su rostro. Las sombras de la galvanización hacía tiempo se estaban gastando. «No, tú tienes que escucharme». Pedro se interpuso entre ellos, desesperado. «Todavía hay algo que no han entendido. La historia no es solo sobre tu madre. Es sobre ustedes todos, sobre mí, sobre un legado que hemos mantenido en secreto». «¿Un legado? ¿Desde cuándo llevamos un legado de secretos? Esto es un desastre». Clara gritó, la rabia y el llanto colisionando en su ser. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un grupo más de personas entró. Clara no podía entender cómo más podían aparecer. Una figura alta entró, su porte era inquietante. Con pasos firmes y seguros se acercó a Clara. Era su abuelo, un hombre del que solo había oído historias. «Clara», dijo, su voz profunda y grave, «es momento de que sepas la verdad». El silencio absoluto se apoderó de la sala. «¿Qué estás haciendo aquí?» Clara se dejó llevar por una mezcla de alegría y miedo. «Nunca te vimos después de lo de la abuela, porque he estado manteniéndome alejado para protegerte a ti y a todos los demás», continuó su abuelo, con un tono que parecía acentuar el peligro. «Es tiempo de que entiendan lo que ocurrió realmente». Las miradas se enredaron entre la confusión y la intriga, y Clara se sintió completamente desorientada. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes?» «Tu madre», comenzó su abuelo, «no solo era una madre, era una mujer en medio de una guerra que nunca pedimos. Y lo que está en juego ahora es más grande de lo que imaginan». Fue en ese momento que una explosión sorda resonó desde fuera. Ventanas estallaron en fragmentos de cristal y una nube de polvo cubrió la sala. Clara cayó al suelo, el miedo paralizándola. La sensación de tierra temblando y aire helado fue opresiva. ¿Qué fue eso? La confusión aumentó mientras el pánico se desataba. La gente gritaba, la angustia invadía cada rincón de la habitación. Su abuelo se lanzó sobre Clara, cubriéndola con su cuerpo. «No mires, no te muevas, mantente agachada». Pero incluso su voz resonaba con un temor palpable. Clara, aún conmocionada, no podía pensar en otra cosa sino en el terrible estallido y quién estaba detrás de eso. El caos envolvía todo, y al mirar hacia atrás vio cómo Miguel y Rosa eran empujados contra la pared. Lo que había empezado como una cena familiar, en verdad se había transformado en un campo de batalla. «Tenemos que salir de aquí», Clara gritó, pero el imprevisto la había tapado. En un giro final de eventos, un rostro conocido surgió entre la confusión. Era Laura, pero ya no había asomo de provocación en su expresión. Ella estaba pálida, con terror en los ojos. «¡Clara!». «No puedes confiar en ellos. Hay más en juego de lo que piensas». Clara sintió como si el suelo se desmoronara. La verdad sobre su familia se desdibujaba en medio del caos. «¿Qué es lo que sabes, Laura? Dímelo». Pero el eco de la explosión resonaba en su mente y todo a su alrededor se volvía un torbellino de sombras y realidades distorsionadas. «Todo es un juego, Clara. Ellos quieren a Miguel y tú no estás a salvo. El peligro es real y está más cerca de lo que crees». Su grito se perdió en el estruendo, y en ese instante Clara se dio cuenta de que no solo había secretos de su madre, sino que el legado de mentiras se extendía más allá de lo que jamás pensó. El horror apenas comenzaba. Clara sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Laura.
El caos que reinaba en el salón se transformaba en un eco amenazador, mientras la atmósfera se llenaba de miedo y confusión. ¿Qué es lo que sabes, Laura?, exigió, deseando respuestas, lamentando que su familia se estuviera desmoronando hacia alrededor. Pedro, aún temblando en el suelo, levantó la mirada, como si cada palabra pudiera traicionarlo. No puedo seguir así, murmuró con dificultad, su voz entrecortada. Clara hizo una mueca. Sintiendo que el pánico comenzaba a invadirla, el agente de seguridad que había irrumpido en medio del tumulto dio un paso al frente, interrumpiendo las palabras que estaban a punto de brotar. ¡Silencio todos!, ordenó, y su voz resonó como un trueno. Estamos aquí para investigar lo que acaba de sonar en la calle y también las acusaciones de asesinato. Ahora mismo, suelta todo, Miguel. Estamos hablando de tu madre. El corazón de Clara latía desenfrenado. El horror de lo que posiblemente había ocurrido llenaba su mente. ¿Todo esto era parte de un juego más grande del que no tenían idea? No lo haré, gritó Miguel, sus ojos desorbitados mientras el sudor corría por su frente. No puedo. De repente, en medio del pánico y las revelaciones, el suelo tembló de nuevo. Esta vez no era un estallido, sino una serie de gritos provenientes de la entrada. Clara se giró instintivamente apenas cuando un grupo de hombres armados, con máscaras y trajes oscuros, entró con una brutalidad escalofriante. Su corazón se detuvo. ¡Todos al suelo!, gritaron, golpeando la mesa con sus armas, y todo se volvió un frenesí. Clara cayó al suelo, reviviendo la terrorífica situación que la rodeaba. La escena se volvía un caos absoluto. Gritos, llantos y la confusión se intensificaban, cada persona tratando de entender lo que estaba sucediendo. Laura se desplomó al lado de Clara, cubierta de terror. «¡Hagan lo que digan!», imploró Clara, mientras su mente intentaba procesar todo. Pero de repente, a través del tumulto, escuchó la voz de Miguel. «¡No se los lleven!». Y antes de que pudiera reaccionar, él se fue hacia los hombres con bravura, como si creyera que podría detenerlos. Fue un movimiento suicida. «¡Aparta! ¡No puedes!». «¡Es peligroso!», gritaron sus padres. Pero lo que sucedió a continuación fue instantáneo y devastador. Una ráfaga de disparos resonó y el tiempo pareció detenerse. Miguel cayó al suelo, con su mano aferrándose a su abdomen, la sangre brotando entre sus dedos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Miguel!», gritó, corriendo hacia él, el horror invadiendo cada rincón de su ser. Pero cuando llegó, un sonido se escuchó nuevamente, un crujido. Y Pedro, que había estado tratando de levantarse, se interponía entre ella y Miguel. «¡No pueden hacer esto! ¡Esto no es lo que parece!», gritó Pedro, pero su voz era ahogada por el estruendo. Clara se sintió atrapada en una pesadilla, incapaz de entender cómo su familia podía desmoronarse tan rápidamente y cómo la revelación de la verdad se convertía en un océano de sangre y violencia. «¡Deténganse, por favor!». Clara trató de hacerse escuchar, pero el pánico era ensordecedor. La mirada de Pedro se encontraba en un conflicto profundo, un dilema que le costaba decidir. «Es mi culpa. Todo esto es mi culpa», balbuceó. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que el juego que habían estado jugando no era simplemente una cuestión de traiciones familiares, sino de lealtades divididas. Cuando Clara se giró para buscar ayuda, notó una sombra al fondo con una mirada intensa. Era su tía Rosa, ahora pareciendo más que una simple pariente lejana. «Clara, escucha, no es solo un asalto. Es una venganza de aquellos a quienes creías muertos.
La verdad se ha desatado, y todo lo que creías saber ha sido parte del plan. Las palabras de Rosa llegaron como un rayo que atravesábale. El grito de Miguel resonó, y Clara se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. ¿Quién había enviado a esos hombres? ¿Qué otros secretos podrían salir a la luz en esta maraña de mentiras y sangre? El tiempo estaba en su contra, y la verdad, cruda y despiadada, los acechaba en cada rincón. Clara sintió el aire convertirse en un bloque de hielo. La escena frente a ella era caótica, un remolino de gritos y confusión. Miguel yacía en el suelo, el rostro descompuesto en el dolor, y las figuras encapuchadas avanzaban como sombras terroríficas. Su abuelo, cubriéndola de los disparos, era la única ancla en medio de la tormenta. «¡Están aquí por ti!», gritó Laura. Sus ojos amplios reflejaban una mezcla de miedo y rabia. «Eres tú a quien quieren». La revelación impactó más que cualquier disparo. Clara sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No hice nada! La desesperación se apoderaba de sus palabras. Pero antes de poder razonar, otro grito resonó. Era Pedro, que intentaba levantarse del suelo, tratando de incorporarse a la locura. «¡No puedes escapar de esto! ¡Están involucrados!», gritó, su voz fuerte, a pesar del pánico que le rodeaba. Algo en su emotividad la inquietó. Clara sintió como si hubiera una conexión rota que se intentaba recomponer. «Pedro, ¿qué sabes?», preguntó, retorciéndose de impotencia. Pero antes de que él pudiera contestar, un retumbante golpe reverberó desde la pared trasera. La puerta se abrió de golpe y una figura conocida apareció. Clara entrecerró los ojos. Era su madre. «¡Mamá!», gritó. La sala pareció congelarse. Aquella figura que había sido un espectro durante tantos años, ahora estaba frente a ella, viva y respirando. Pero la expresión en su rostro era una mezcla de dolor y urgencia. «Clara, escúchame». La voz de su madre era como una espada, cortando la confusión. «No están aquí por casualidad. Es hora de que sepas la verdad». «¿La verdad? ¿Ahora me dices la verdad, después de todos estos años?». Clara estaba en shock. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué te fuiste?». Antes de que pudiera recibir respuestas, un gran estruendo hizo vibrar la sala. Una explosión. Los cristales de las ventanas estallaron y la fuerza del viento mandó a todos volando hacia atrás. Clara sintió un soplo helado recorrer su cuerpo. El caos se transformó en gritos ensordecedores. «¡Ah! ¡Sáquenlos!», ordenó uno de los matones, pero no hubo tiempo. Los cuerpos se mezclaban en un caos frenético y Clara, paralizada, observó cómo su madre se desplomaba al suelo, cubierta de escombros. «¡No!». La palabra salió de su boca como un lamento, pero en ese instante algo increíble sucedió. Pedro, aún tambaleándose, corrió hacia su madre, como si tuviera una fuerza desconocida. Extendió su brazo y con un gesto poderoso comenzó a retirar los escombros, revelando una pequeña caja que había quedado oculta. «¿Es esto lo que querían?», Pedro gritó, levantando la caja, y todos los ojos se centraron en él. Era vieja, desgastada por el tiempo, y el brillo de su superficie desentonaba con la oscuridad que los rodeaba. «¡No la abras!», gritó Laura, su voz rebosante de terror. «No comprendes lo que haces». Pero Clara estaba paralizada.
observando cómo Pedro, con el rostro iluminado por el horror de la verdad, la abría. Dentro había documentos, fotografías y cartas. El aire se volvió pesado. Una de las cartas, amarilla y frágil, empezó a volar al viento, deslizándose hacia ella. Cuando la atrapó, leyó rápidamente lo que contenía. La madre de Clara está viva y lo que viene está destinado a cambiarlo todo. Fue un momento escalofriante, como borrar años de ignorancia con una sola frase. ¿Qué significa esto?, murmuré Clara, sintiendo su corazón latir con fuerza. El mundo estaba desplomándose a su alrededor, y la conexión con su madre parecía distante y caótica. De repente, un ruido sordo sacudió de nuevo el lugar. Clara se volvió hacia la entrada y vio un rostro que la heló hasta los huesos. Era su hermana, Laura, con una mirada de furia desenfrenada. «Tú no deberías estar aquí. Tú moriste». «¿Qué?». Clara respiró entrecortada. «Tuve que irme para protegerte». Su madre, casi como un fantasma, se mantenía en pie. Las revelaciones se apinaban, como un juego de naipes. Clara sintió que cada secreto caía en su lugar, revelando una oscuridad aún más inquietante. ¿Así que todo había sido una mentira? De repente, todo lo que creía se tambaleaba. ¿Qué había realmente detrás de la desaparición de su madre? ¡Y Laura! Se dio cuenta, en un giro cruel, que el triángulo entre ellas era una trampa. «Todo es un juego, Clara. Con cada movimiento avanzamos hacia el final», dijo Laura. Y en sus ojos había un destello de locura. El mundo, una vez más, se teñía de caos, y Clara supo que todo estaba a punto de desmoronarse. Quedaba un hilo de esperanza, pero el destino parecía decidido a arrastrarlos a un abismo que apenas comenzaban a comprender. Clara sintió que su mundo se desmoronaba en cada palabra que pronunció su madre. Todo ha sido un juego, una trampa creada para arruinar nuestras vidas. La sala, que una vez había sido un espacio de celebración, se convirtió en el escenario de un caos absoluto. La violencia de afuera y el sufrimiento de su familia eran palpables. ¡No! ¡Eso no puede ser!, gritó Miguel, buscando respuestas en el rostro de su madre. Pero Clara, con el corazón desgarrado, unió los puntos en su mente, mientras Miguel y Laura intercambiaban miradas de horror. Las sombras de su pasado aparecían en un crescendo desesperante. Las revelaciones agolpaban el aire. «Tú no existes aquí», vociferó Laura, llena de rabia y desdén, mientras se enfrentaba a su madre y trataba de asimilar la enormidad de la verdad. El rostro de la madre de Clara reflejaba las cicatrices del dolor, un dolor que se había arrastrado como un fantasma. Hice lo que creí necesario. En un instante, la fragilidad de la situación se volvió palpable. Clara vio a Pedro esforzándose por levantarse del suelo. «Ustedes no saben quiénes son exactamente. Las lealtades que creían firmes han sido manipuladas. Todo se basa en la traición». La desesperación de Pedro resonó en la sala, llenando el ambiente de una tensión insoportable. «¡Cállate!», gritó Miguel, quien ahora solo veía sombras. Pero Pedro, ya erguido, levantó un dedo tembloroso. «El tiempo se agota. No solo está en juego su vida, sino la verdad de cada uno». El estruendo de una puerta fue el preludio de la tormenta. 3 hombres entraron y el ambiente se volvió letal. Clara sintió una presión abrumadora.
eran figuras del pasado, aquellos que una vez juraron protegerlos y ahora se convertían en los cazadores. La confusión echa por tierra toda esperanza. ¡Sujétenla!, gritaron al individuo que parecía el cabecilla. Clara buscó a su madre. Sus ojos miraban todo, pero el horror era demasiado para soportar. Las palabras pesaban con el peso de una traición. ¡Mamá, corre!, gritó mientras su madre intentaba protegerlo. La confusión crecía entre ellos. El caos ocupó su mente. ¡Es hasta aquí!, exclamó su madre, sus palabras resonando como campanas, llenas de determinación. No permitiremos que arruinen nuestras vidas una vez más. Pero antes de que pudiera articular más, Pedro se lanzó al frente, entendiendo por primera vez el calor del sacrificio. Si quieren a Miguel, tendrán que pasar sobre mí. Y con ese acto, el eco de la verdad resonó. La familia no era solo sangre, era lucha, amor y sacrificio. Las figuras tramposas se detuvieron, momentáneamente aturdidas. Clara sintió una corriente de esperanza. ¡Atrás! ¡No toquen a mi familia!, gritó, recordando el fuego que había llevado en su corazón. En medio de este caos, una chispa de valentía brotó, iluminando su mente. Miguel se unió a Pedro, alzando su voz con ferocidad. Si quieren guerra, la tendrán. El desafío rotundo hizo eco en la sala, y en un instante un cambio palpable se sintió en el aire. A medida que los hombres armados dudaron, Laura encontró su fortaleza. No más secretos, no más manipulaciones. Su voz resonó con un poder que los envolvió. Clara sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Pero la amenaza estaba aún presente. En el caos, las palabras de Rosa se destacaron como un faro. La verdad siempre prevalece. Mientras los hombres armados se detuvieron, paralizados por la determinación colectiva de la familia, el silencio se hizo presente. Finalmente, en una unión de fuerza y amor, se enfrentaron a la oscuridad. Con cada palabra y cada gesto, la verdad comenzó a calar hondo en el corazón de Clara. Las cadenas que habían dominado su vida se rompieron. «Hoy es el final de este juego», Clara gritó. El poder de sus palabras resonó en el fondo. Pero en ese instante, los hombres comenzaron a retroceder, despojándose de sus máscaras. Cuando el último eco de sus miradas amenazantes se desvaneció, el silencio reinó. Pero una sombra se deslizó por las paredes de la habitación, resaltando que cada final abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué vendrá después para ellos? Cuando todos respiraron aliviados, la auténtica lucha apenas comenzaba. Clara miró alrededor, sintiendo la presión y la urgencia. «Esta vez no dejaré que nos dividan», pensó, más determinada que nunca. Y aquí es donde tu voz es crucial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da pulso en el botón me gusta ahora. Cada clic alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el desenlace de esta intensa historia. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden lo que significa apoyar al canal en este momento. ¡Actúa ahora!